En apendicitis, en cuanto a la etiología, tenemos que tener claro que todo comienza con una obstrucción de la base apendicular. Tenemos acá la anatomía básica del apéndice. El apéndice, ustedes saben que es considerado una especie de divertículo, ¿no es cierto? Un divertículo que está en la parte ya más distal del ciego, acá. Algunos lo consideran un divertículo verdadero, porque es verdadero porque tiene todas las capas, incluyendo la capa muscular. Todas las capas me refiero a todas las capas intestinales, incluyendo circular interna, longitudinal externa. Eso lo vamos a revisar cuando nos toque la patología diverticular. Pero para algunos es un divertículo. Está en la parte más distal del ciego. La posición más frecuente, eso quiero sí recalcarlo acá, número 1, esta es la retrocecal ascendente. ¿Ok? En segundo lugar viene la localización pélvica y luego la intraabdominal, la que está dentro, en general en una posición alrededor del ciego. Voy a poner intraabdominal, algunos lo van a reconocer como paracecal. Retrocecal, pélvica e intraabdominal, sus posiciones más comunes. La irrigación está dada por esta arteria que evidentemente está yendo hacia el apéndice, lo voy a resaltar acá, que se denomina la arteria apendicular. Esta arteria apendicular es una rama terminal de una arteria más importante que se llama la arteria ileocólica, pero no solo ileocólica, sino ileo, porque irriga parte del ilion, seco, porque tiene una rama secal, ileo seco, apéndico-cólica, porque incluso irriga la primera parte del colon ascendente, ileo seco mesoapéndico-cólica, o simplemente ileocólica, de las cuales una de sus ramas es la apendicular. No olviden que el drenaje venoso va finalmente hacia la vena apendicular, y la vena apendicular va después hacia la vena ileocólica y esto va a la vena mesentérica superior. La arteria que le irrigaba también era la mesentérica superior. Y si va a la vena mesentérica superior, finalmente el drenaje venoso va hacia la vena porta. Por lo tanto, el apéndice tiene un drenaje venoso que al ir por la vena porta va después ¿a dónde? Al hígado. Eso tiene importancia después para las cuestiones metastásicas, la diseminación de los procesos inflamatorios. ¿Ok? Listo. Esto en cuanto a la anatomía básica del apéndice. Ahora, quiero que recuerden que el apéndice, la apendicitis en todo caso, tiene sus causas en la obstrucción de la base. ¿Vemos acá? Ahí está. En la base apendicular se obstruye. Ahora, ¿por qué se obstruye? Se puede obstruir por muchas causas. Entre ellas va a depender del grupo etario. En niños, generalmente por una hiperplasia folicular, por folículos linfoides, ganglios, las famosas amígdalas de Rux. No lo confundan con las placas o amígdalas de Peyer, que están más en el intestino delgado. Las amígdalas de Rux o folículos de Rux pueden decir. Esto en niños, adolescentes, que por cierto es el grupo etario, los adolescentes jóvenes, los más frecuentes. A medida que avanza la edad y ya nos hacemos adultos, ancianos, la obstrucción se da por fecalitos, coprolitos, materia fecal. Evidentemente el estreñimiento crónico podría estar acá involucrado de alguna forma. Ok, entonces la más frecuente de los niños, la hiperplasia folicular, los problemas inflamatorios. La más frecuente de los adultos por fecalitos. No son las únicas causas. Otros, por ejemplo, los parásitos. ¿Qué parásitos? Voy a agregar acá. Por ejemplo, Trichuris trichura. Enterobius vermicularis, los oxiuros. Los ascaris también pueden generar apendicitis, pueden obstruir la base, pero ojo, un detalle. Los ascaris están más involucrados con los problemas de la vía biliar, pero sí puede generar apendicitis. Igual ninguno de estos supera a las causas inflamatorias o fecales, o coprolitos, como causa de inflamación, como causa de obstrucción. Pero está. ¿Qué otras causas? Las hernias incarceradas, sobre todo la hernia inguinal cuando se encarcera, y las neoplasias. De hecho, el cáncer más frecuente del apéndice corresponde al tumor carcinoide o como la tumoración benigna viene a ser el mucocele apendicular. Tumor carcinoide y mucocele. Bien. Cuerpos extraños también pueden generar apendicitis. Hay ciertas zonas donde hay unas pepitas, ¿no? Unas semillitas como de las papayitas, de ciertas papayitas que pueden también generar obstrucción a este nivel. De lejos,
y lo resaltamos, las causas inflamatorias son las más frecuentes en general. No olviden que la etiología que la frecuencia de apendicitis es alrededor del 10% de la población mundial. Ese es un datito que sí vale la pena poner. Es decir, tenemos un riesgo a lo largo de nuestra vida de 10% de hacer apendicitis aguda. ¿Ok? Y el grupo etario es aproximadamente entre los 10 y 20 años el pico mayor. Alrededor de la adolescencia, los 15, 16 años es cuanto más casos de apendicitis hay. Más o menos, ¿eh? Pero es más un poco el rango. Por lo tanto, evidentemente, sí, las causas inflamatorias foliculares van a estar dentro de las más comunes. Listo, esto en cuanto a la etiología. La fisiopatología de la apendicitis es el punto más importante de todo abdomen agudo inflamatorio porque prácticamente representa a la evolución fisiopatológica de la mayoría de problemas inflamatorios. ¿Ok? Todo comienza, sabemos, con la obstrucción de la base, pero luego que se obstruye hay una secuencia de fases y de eventos que ocurren. ¿Ok? Voy a hacer un esquema acá en la parte superior mostrando un apéndice, acá, un ciego. Ahí está. Vamos a poner, ya, como si se estuviera obstruyendo la base apendicular. Se obstruye por un fecalito. Una vez que se obstruye, el apéndice poco a poco pierde capacidad de drenaje. ¿Pero drenaje de qué? No olviden que toda víscera recibe sangre, pero tiene que drenar líquido linfático y sangre venosa, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay una obstrucción, lo primero que ocurre es que el apéndice empieza a distenderse, a hincharse, a edematizarse. ¿Por qué? Porque no hay un adecuado drenaje linfático ni venoso, que por cierto son las primeras estructuras que se obstruyen, porque son las que llevan menos presión, ¿no es cierto? Sigue recibiendo sangre, pero no lo puede drenar. Esto genera que el apéndice empiece a edematizarse. Significa que su pared se empieza a engrosar, a aumentar de tamaño. Y al edematizarse, al engrosarse, cada vez va aumentando más la presión que evita el adecuado retorno linfático y venoso. ¿Esto qué genera? Que la capa más externa que tiene el apéndice, que es la serosa, empieza a estirarse. ¿Por qué? Porque se está aumentando de tamaño la víscera. ¿Y se acuerdan qué tipo de inervación tiene la serosa? Por cierto, la serosa es peritoneo visceral. ¿Recuerdan de embriología? Es peritoneo visceral. Y tiene una inervación. La inervación de la capa más externa de la serosa es una inervación de tipo simpática. Por eso, cuanto más se congestiona, se edematiza el apéndice, el apéndice estimula esta capa externa y hay estímulo de tipo simpático. Eso ocurre al inicio. Pero el apéndice sigue hinchándose. Y cuando ya se ha hinchado, entre comillas, edematizado, aumentado de tamaño, llega un momento en el que ya no puede recibir adecuadamente sangre arterial. Recuerden, lo primero que se obstruía eran los vasos linfáticos y venosos. Pero ahora, cuando ya la obstrucción se hizo mayor y el edema ya generó mayor presión en contra, pues ya no permite una adecuada irrigación. ¿Ok? Por lo tanto, eso va a ir progresivamente llevando a una isquemia intestinal. ¿Ok? Una isquemia apendicular que puede llevar a la necrosis. Y paralelo a eso, incluso un poco antes, el apéndice empieza a supurar, a generar un proceso inflamatorio en su superficie, ¿no es cierto? Hay fibrina, pus, si quieren decirlo, un material inflamatorio que poco a poco termina estimulando el peritoneo parietal. La pared abdominal se empieza a estimular. Y la pared abdominal, que tiene peritoneo, ya no es visceral, sino parietal, tiene fibras somáticas. Es otro tipo de fibras.
¿Ok? Y listo. Y luego el apéndice sigue necrosándose, sigue gangrenándose y a la larga se puede perforar y vienen todas las complicaciones. Entonces, si entendemos este proceso fisiopatológico, podemos ir describiendo cada una de las fases. En primer lugar viene la fase congestiva, que dura aproximadamente las primeras 4 a 6 horas, en la cual el apéndice, por obstrucción linfática y venosa, se congestiona, se edematiza y esto genera que se estimulen fibras simpáticas. Por cierto, las fibras simpáticas son tipo C. ¿Qué significa ser tipo C? Tienen poca mielina o son amielínicas. ¿Y qué pasa si una fibra nerviosa tiene poca mielina? No conduce adecuadamente el dolor y en general cualquier impulso nervioso. Por lo tanto, al no haber una buena conducción nerviosa, una conducción del dolor, el dolor se hace inespecífico, mal localizado, que la persona no sabe si realmente le está doliendo ni dónde ocurre esa sensación que parece dolor. El estímulo de fibras simpáticas también genera otra sintomatología. No olviden de gastroenterología que el estímulo simpático inhibe las funciones gastrointestinales. Entre ellas inhibe el peristaltismo, generando íleo y otras cosas. Inhibe el apetito, por eso genera hiporexia, pérdida del apetito. Por eso dicen que una persona que tiene un problema quirúrgico pues no tiene hambre, ¿no? Si tiene hambre es porque no es grave. Entonces pierde el apetito. Pierde un adecuado peristaltismo, pierde un adecuado vaciamiento gástrico y genera náuseas. Todo por el estímulo simpático y genera un dolor de tipo visceral. ¿Y cómo era el dolor de tipo visceral? Era un dolor inespecífico. ¿Ok? Muy bien, era un dolor inespecífico. No olviden que las fibras tipo C tienen poca mielina. Bien, esto ocurre en las primeras horas. Luego viene una fase supurada. En la fase supurada, llamada también, le voy a poner entre comillas, flemonosa, es un sinónimo, arriba a la congestiva también le llamaban catarral. 4 a 6 horas después, cuando viene la fase supurada, el apéndice, ¿qué le pasaba? Estaba ya con contenido inflamatorio alrededor, ya empieza a haber cierta proliferación bacteriana y estimulan la pared abdominal. La pared abdominal ya no tiene fibras simpáticas, sino tiene fibras somáticas, que son tipo A. Por lo tanto, tienen más mielina, está más mielinizado. Y al estar más mielinizado, genera ya un dolor de tipo localizado, un dolor específico, donde ya ustedes pueden decir, acá me duele, usualmente es el punto de McBurney. Eso explica la famosa migración del dolor. Al inicio el dolor es inespecífico, en mesogastrio, medio raro, y posteriormente, después de unas 4 a 6 horas, se localiza. Por eso se explica la migración del dolor en la evolución de la apendicitis, ¿ok? Y hay proliferación bacteriana, sobre todo de gram negativos. El más representativo acá es E. coli, Escherichia coli. Bien, entonces al inicio el estímulo simpático, luego un estímulo somático que genera ya toda una migración del dolor. Luego viene la tercera fase necrosada o gangrenada, que más o menos ocurre después de unas 12 horas de iniciada la obstrucción de la base, que es donde empieza todo. Y ya hemos visto que en la fase necrosada, luego de 12 horas, no hay adecuada irrigación arterial. Por lo tanto, el apéndice hace isquemia. Hace focos de necrosis y termina necrosándose. Por eso dice isquemia visceral. ¿Y qué pasa si ya no llega adecuada sangre arterial? Hay poco oxígeno. El apéndice se encuentra en un escenario de hipoxia. Por lo tanto, predominan bacterias anaerobias, proliferación de anaerobios. ¿Y cuál es el anaerobio más representativo? El Bacteroides fragilis. E. coli no es un anaerobio. Aquí lo que representa es que en esta fase de necrosis proliferan los dos, pero proliferan más los anaerobios facultativos, ¿no? Como Bacteroides fragilis. Y no olviden que una víscera que está haciendo isquemia, clínicamente se suele manifestar con
fiebre, elevación de la temperatura, leucocitosis que poco a poco se va haciendo más severa. Incluso hay elevación del PCR, proteína C reactiva, incluso puede haber elevación de lactato deshidrogenasa, LDH, lo vamos a ver ya en el diagnóstico. Pero se va explicando por qué, por un proceso de isquemia de la víscera. Y una vez que la víscera ya ha hecho focos, centros de isquemia, centros de necrosis, ya es muy probable que se perfore y es la fase ya final, ¿no? Que aproximadamente ocurre después de las 24 horas y ya existe una irritación del peritoneo. Clínicamente, la perforación se manifiesta con dolor al rebote. Entonces, y de acá de la perforación ya vienen las peritonitis, las masas apendiculares, etcétera, como complicaciones. No olviden entonces que esta secuencia ocurre igual para la vesícula, para los divertículos, para la mayoría de problemas de abdomen agudo inflamatorio. Recuerden bien las fases: congestiva, supurada, necrosada, perforada. Al inicio, estímulo simpático, la clínica viene del estímulo simpático, el dolor es inespecífico, mal localizado en mesogastrio. Luego, al estimular fibras somáticas, ya el dolor se localiza, aparece el punto de McBurney, y luego, horas después, por la isquemia, el paciente empieza a hacer fiebre, leucocitosis severas, y al final, cuando ya se perfora, aparece el dolor al rebote. Esto, en una apendicitis típica, tiene una secuencia, como estamos mostrando acá. Una secuencia. Es difícil que la fiebre aparezca antes del dolor visceral, porque la fiebre es cuando ya se está necrosando. Ojo, no imposible, no imposible. De hecho, solo la mitad de las apendicitis hacen este cuadro típico. Y esta secuencia se denomina la secuencia o cronología de Murphy, ¿verdad? De los cuales, si se dan cuenta, los más precoces no es necesariamente el dolor. Los más precoces incluyen a la pérdida del apetito, las náuseas, las arcadas. A veces es incontenido, ¿eh? Pero la hiporexia suele ser uno de los más precoces. Si entienden la evolución fisiopatológica, van a poder entender bien la clínica. Y no olviden que en abdomen agudo inflamatorio lo más preguntado es el diagnóstico. Y es justamente hacia donde vamos a ir. De la perforación vienen luego las demás complicaciones. ¿Y de qué complicaciones hablamos? Una apendicitis aguda puede evolucionar después de las 24 horas en peritonitis. ¿Qué significa peritonitis? Irritación del peritoneo, inflamación de la cavidad peritoneal. ¿Ok? Ojo, peritoneo, itis. Irritación, inflamación de la cavidad peritoneal. La peritonitis puede ser localizada cuando este proceso inflamatorio se da solo en un cuadrante. Ojo que puede o no haber pus. No necesariamente incluye la presencia de pus. Las peritonitis pueden incluir presencia de sangre, contenido intestinal y a veces simplemente un proceso inflamatorio irritativo. No necesariamente es pus. Pero este problema se está dando en un cuadrante. Tenemos 4 cuadrantes, ¿no? Que lo dividimos en una cruz del abdomen. Y evidentemente el cuadrante afectado suele ser el cuadrante inferior derecho, cercano a la fosa ilíaca derecha, que es donde está el apéndice. O puede ser generalizado o difuso cuando hay 2 o más cuadrantes, mayor o igual a 2 cuadrantes. No tiene que estar todo el peritoneo para hablar de, toda la cavidad peritoneal para hablar de peritonitis generalizada, sino basta con 2. Esto es lo más común, la complicación más frecuente de las apendicitis, pero no es la única. A veces, por un mecanismo de defensa, el llamado patrullero del abdomen, ¿a quién le llaman el patrullero del abdomen? Al epiplon, ¿no? El epiplon viaja, repta, hacia la zona que se está perforando en el apéndice y lo envuelve. Con el epiplon no es suficiente. Participan intestinos, como ven, intestino delgado, el ilion. Hay un apelotonamiento acá de vísceras. Incluso en las mujeres pueden participar los ovarios, las trompas, etc. La idea es contener esa perforación del apéndice para evitar justamente que en la cavidad se haga una peritonitis. Eso se llama masa apendicular. Y estas masas apendiculares pueden ser plastrones, cuando se trata de una masa que no tiene absceso, o sea, no tiene pus, o puede ser un absceso apendicular, cuando dentro de esa masa se ha llenado de pus. Ojo, no se ha diseminado en la cavidad peritoneal, ni siquiera para hablar de peritonitis localizada. Dentro de esa masa se ha acumulado la pus. Puede ser una masa seca, entre comillas, plastrón, o una masa con pus, absceso. ¿Ya?
Las masas apendiculares, lo vamos a ver en otro tema, usualmente se manifiestan a partir del cuarto día en adelante. Lo que ocurre a partir de las 24 horas, y lo voy a poner acá, son las peritonitis. Mayor o igual a 24 horas, en promedio, puede demorar más, puede ser antes, y las masas apendiculares en promedio después de 4 días de evolución clínica. Y otra complicación que es muy severa corresponde a las pileflebitis. Noten que un proceso inflamatorio a nivel del apéndice viaja por vena porta, por eso era importante recordar el drenaje venoso del apéndice, por vía portal viaja hacia el hígado, formando microabscesos hepáticos. Pileflebitis, llamado también tromboflebitis portal. Son microabscesos hepáticos por diseminación a través de la mesentérica superior hacia la vena porta. Entonces, en una pileflebitis, clínicamente, ¿qué va a haber? Va a haber ictericia. ¿Qué más va a haber? Hepatomegalia. Entonces, ustedes dirán, ¿pero qué? ¿Le dolía? Tenía dolor en el punto de McBurney y ahora está ictérico. ¿No será biliar? Entonces, ahí vienen las confusiones. Por eso, a veces las tromboflebitis no se diagnostican correctamente. Uno piensa que es una colangitis por la ictericia que tiene. Y a veces el apéndice sigue perforándose y no se termina de encontrar el foco. Hepatomegalia, elevación del diafragma y todo lo que un absceso del hígado puede generar. Esta es una complicación altamente mortal por el gran compromiso hepático que se puede generar. ¿Ok? Listo. Esto respecto a las complicaciones de la apendicitis. La más frecuente es la peritonitis, pero la más mortal, incluso con tratamiento antibiótico, es la pileflebitis. El diagnóstico de la apendicitis es principalmente clínico. El examen clínico, la historia clínica y el examen físico son los componentes más importantes para diagnosticar apendicitis. Es lo más importante. Y la clínica que tienen que recordar es la secuencia de Murphy. Y la secuencia de Murphy, ¿de dónde se origina? En entender la evolución fisiopatológica. La secuencia de Murphy tiene como signo, como hallazgo más o síntoma más precoz a la hiporexia. Pero ojo, si bien es precoz, es altamente inespecífico. No significa que una persona que no tenga hambre es porque ya tiene apendicitis, ¿no? Y lo tienen que operar. No. Solamente que en el contexto de una apendicitis, si hay hiporexia, usualmente es el primero que suele aparecer. ¿Por qué? Por el estímulo simpático precisamente que hemos estado conversando en la fisiopatología. Es muy inespecífico y dolor y precoz. Pero lo importante acá de la cronología de Murphy es esta secuencia. El dolor, que primero es visceral, inespecífico, y luego genera migración, porque se hace somático. La B chica acá se refiere a visceral y la S se refiere a somático. En la visceral es el dolor inespecífico, usualmente en mesogastrio, y luego cuando hay ya estímulo somático duele la fosa ilíaca derecha. O en todo caso el cuadrante inferior derecho. Ojo que el apéndice no siempre está en la misma fosa ilíaca. ¿Ok? Luego vienen usualmente las náuseas, casi acompañando al dolor visceral, y la fiebre suele ser posterior. Cuando tenemos un caso de una persona que empieza con fiebre y después le viene el dolor, no descarta apendicitis, pero por lo menos aleja la posibilidad o nos hace ya pensar en otras alternativas. Bien, si bien a esto es lo que se considera la secuencia de Murphy clásica, cuando les preguntan cuál es el más precoz y está como clave la hiporexia, debemos considerarlo, ¿ya? Porque es incluso uno de los primeros que aparece. Luego vienen los puntos dolorosos. Y esto sí es algo que tienen que recordar bastante, al menos de los más comunes. El punto de McBurney, que se encuentra ¿dónde? No olviden, si te es el hombre, vamos a hacer con negrito. Ese punto negro es la espina ilíaca anterosuperior derecha y el ombligo. Se hace una línea entre el ombligo y la espina ilíaca anterosuperior derecha y se divide en 3 tercios. Entre el tercio medio y el tercio externo se encuentra el punto rojito ahí, el punto de McBurney, que identifica localizaciones parasecales, o sea, todo lo que esté alrededor del ciego generalmente, ¿no? Es el más frecuente, por cierto.
Luego viene en el otro tercio, entre el tercio medio y el tercio interno, ahí está el punto de Morris, que usualmente se considera que está delante o detrás de la válvula ileocecal. Por eso habla de paraileales. Podrían decir paravalvulares, pero es más frecuente decir paraileales. Morris. Luego viene el punto de Lanz, que identifica localizaciones pélvicas, es decir, cuando unen las dos espinas ilíacas anterosuperiores y lo dividen en 3 tercios. Entre el tercio medio y el tercio derecho se encuentra ahí el punto de Lanz, que identifica localizaciones inferiores, pélvicas. Es importante que sepan que al ser pélvico, el apéndice, la punta está apuntando hacia la pelvis, puede tener contacto con ¿qué vísceras? Con la vejiga, con el recto. Por lo tanto, el punto de Lanz que identifica posición pélvica del apéndice podría ir acompañado de alteraciones urinarias. Voy a poner disuria, pero no solo disuria, sino en general incluso hasta un examen de orina patológico. Y no es porque sea una itus, sino porque el apéndice está estimulando la vejiga. Incluso podría comprometer el recto, estamos hablando de la pelvis. Si el apéndice tiene contacto con el recto, lo puede estimular, aumentar su peristaltismo. ¿Y qué puede generar? Diarrea. Entonces, ¿puede una apendicitis cursar con alteraciones urinarias, diarrea y simular una infección urinaria o una gastroenterocolitis? Sí, sobre todo en estos casos por la posición pélvica. Acuérdense de Lanz. Y el verde, el punto verde, es el punto del Lesene, que identifica localizaciones muy superiores. Son usualmente 2 centímetros por encima de McBurney y 2 centímetros yéndose para atrás. Retrosecales. Las localizaciones retrosecales, ¿okay? Que sería el punto de Lesene. El más frecuente de todos es el punto de McBurney, ¿ok? Muy bien. Ahora, los puntos dolorosos, no puntos dolorosos, sino los signos. Aquí debe decir signos, ¿ya? Los signos, estamos en la parte baja a la izquierda. Los signos y maniobras para el diagnóstico. El signo de Robsing. El signo de Robsing ocurre cuando palpan en la fosa ilíaca izquierda y giran su manito hacia el lado derecho, generando dolor en la fosa ilíaca derecha. Vean la imagen arriba el cuadrito, miren, ponen su mano en el lado izquierdo, lo giran y llegando hasta el lado derecho. El dolor se hace más intenso acá. Por eso dicen que es dolor en el lado derecho cuando palpan en el lado izquierdo, aunque en realidad deben llevar la mano presionando el marco cólico de retroceso para distender el ciego y generar mayor dolor. ¿Okay? Para efectos prácticos, palpación en el lado izquierdo, dolor en el lado derecho. El signo de Bloomberg hace referencia al dolor al rebote, que generalmente está relacionado con peritonismo, ¿no? Con irritación peritoneal. El signo del iliopsoas y el signo del obturador. Iliopsoas es con el paciente en decúbito lateral y hace una extensión de la cadera hacia atrás. Y el obturador, cuando ya también en decúbito supino, flexionan la cadera, las rodillas y hacen una abducción, abducen, ¿no? Separan y eso también va a generar dolor. El signo del obturador, sobre todo, es muy sugestivo de localizaciones pélvicas. Cuando el apéndice está en localización pélvica, el signo del obturador se hace más intenso. Por eso que el signo del obturador usualmente va de la mano con un signo de Lanz positivo, ¿cierto? Debería cruzarse por ahí. Hay otros signos, como el signo de Musi, que es otra forma de mencionar el dolor al rebote. El signo de Horn, cuando traccionan, TD significa el testículo derecho, y al traccionar el testículo derecho, jalan el huevito derecho, y duele la fosa ilíaca derecha. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el testiculito con la fosa ilíaca? Hay una comunicación muscular. No olviden que al testículo derecho, parte de la estructura que le da sostén es el músculo cremaster. Y el músculo cremaster es una prolongación de las fibras del músculo oblicuo interno de la pared abdominal.
Entonces tiene sentido. El oblicuo interno en la pared, cuando ya llega al canal inguinal, se convierte en músculo cremaster o algunas de sus fibras especializadas. Entonces hay esa comunicación y ese dolor reflejo. Entonces muchas veces incluso una apendicitis puede cursar con dolor testicular y simular. Y uno piensa que el problema está en el testículo, será una torsión, será una orquitis y a veces el problema está en el apéndice. ¿Ok? Signo de Horn. Y listo. ¿Qué exámenes auxiliares? Hemos dicho que el diagnóstico de la apendicitis es eminentemente clínico. Clínico. Entonces, los exámenes auxiliares son totalmente de ayuda diagnóstica. ¿Ok? De ayuda diagnóstica. El más específico de todos los exámenes auxiliares, si estamos hablando de imágenes, es la tomografía. La tomografía idealmente contrastada, aunque no siempre hay que ponerle contraste si es que hay contraindicaciones. Una tomografía simple ya debería poder diagnosticar una apendicitis mostrando lo que hemos comentado desde la fisiopatología, la dilatación y el engrosamiento de la pared. Aquí estamos viendo esa línea blanca alrededor, es la pared engrosada y dilatado del apéndice, ¿no? Vamos a dar medidas ahora. Es el más específico y que diagnostica como un gold estándar la mayor cantidad de apendicitis. Sin embargo, en mujeres gestantes y jóvenes no se hace ecografía, al menos no de inicio. Sobre todo si ya está gestando, no se le puede hacer. Y si es una mujer joven en edad fértil, siempre hay que sospechar la posibilidad de una gestación y no mandar a tomografía de frente, disculpen, sino a ecografía. ¿Ok? La ecografía tiene el mismo fundamento, encontrar la dilatación apendicular con el engrosamiento de su pared, con el edema. Con presencia o no a veces de coprolito o de fecalito. El hemograma es un examen útil y van a encontrar aumento del recuento leucocitario, más de 10.000 leucocitos usualmente, y más específico sería con desviación izquierda, considerando una neutrofilia por encima del 75-80% o más del 5% de elementos abastonados, ¿no? ¿Ok? La leucocitosis con neutrofilia, ¿no? Desviación izquierda. La elevación de PCR y de LDH son útiles, no son muy sensibles, de hecho la sensibilidad es muy baja, pero cuando aparecen pueden ser más específicos. No superan de ninguna manera la leucocitosis como elemento diagnóstico, además que es más caro, menos accesible y demás cosas. Y mucho menos a un buen estudio de imágenes y mucho menos a una buena clínica, pero considérenlo, es viable. Son específicos, pero no son muy sensibles. Y eso ya es un problema cuando se quiere hacer diagnóstico temprano, ¿no? ¿Qué hallazgos? Considerando que la tomografía y la ecografía son los estudios de imágenes importantes. Los hallazgos, para empezar, la pared debe medir más de 2 milímetros. Está engrosado. El edema de la pared lo lleva a más de 2 milímetros. Y el diámetro debe ser de más de 6 milímetros. Significa que a partir de 7 milímetros ya podemos empezar a sospechar o a pensar en apendicitis. ¿Okay? Pared más de 2, diámetro más de 6. A veces hay presencia de coprolito, a veces hay presencia incluso de líquido libre en cavidad. ¿Okay? Coprolito, líquido libre, que ya reforzaría el diagnóstico. Pero el fundamento es el engrosamiento de la pared. Ahora, los mismos hallazgos, tanto para la tomografía como para la ecografía. La alternativa que tienen en gestantes, siempre van a hacer ecografía primero, ¿eh? Siempre. Pero si en gestantes necesitan más especificidad, porque de repente la ecografía no fue muy útil, no identificó el apéndice o qué sé yo, siempre tienen la posibilidad de realizar una resonancia magnética nuclear. ¿Okay? Una resonancia magnética como estudio alternativo en las gestantes para evitar la irradiación que puede generar la tomografía. Y de hecho tiene sus particularidades porque tienen que evitar gadolinio y algunas otras sustancias. Bien, listo. Esto en cuanto al diagnóstico de la apendicitis aguda y recalco la importancia de un buen examen físico. Incluso cuando se hace la ecografía, muchas veces hacer la ecografía y presionarlo en el punto de McBurney a veces combina ambas técnicas y combina ambos criterios y puede reforzar más el diagnóstico. Pero no es nada más que en vez de usar la mano usan el ecógrafo, ¿no? Ya está. Bien, eso con el diagnóstico.
La escala de Alvarado de apendicitis tiene estos criterios. Migración del dolor da un punto. Bueno, cada uno de los criterios acá dan un puntito, o algunos dan 2. Pero recuerden, migración del dolor, un punto. Anorexia o pérdida del apetito o hiporexia, como se los vayan a plantear, un puntito. Náuseas y o vómitos, cualquiera de los dos. Puede simplemente tener las arcadas de las náuseas y no vomitar nada, un punto. El dolor en el cuadrante inferior derecho, ojo que no dice fosa ilíaca derecha, puede ser en el cuadrante inferior, incluso en el flanco derecho, porque a veces el apéndice no está totalmente posicionado en la fosa. 2 puntos. El dolor al rebote, el peritonismo, el Bloomberg, el Musi, un punto. La elevación de la temperatura, la fiebre, un punto. Miren, la leucocitosis, 2 puntos. Y la división izquierda, con predomina bastonados, neutrofilia, etcétera, un punto. Ya lo conocen esto por lectura de hemograma, ¿no? Entonces, todo suma 10 puntos. ¿Cuáles son los dos más importantes? Más importantes por el valor que tienen, ¿ah? El dolor en el cuadrante inferior derecho y la leucocitosis. ¿Qué es Mantrels? Mantrels es de alguna manera mnemotecnia, el acrónimo, pero de las palabras en inglés. Es una forma de recordar la escala de Alvarado. Por eso algunos le dicen escala de Mantrels. M de migración del dolor. A de anorexia. N de náuseas. T, pero dolor no se escribe con T. Bueno, en inglés la irritación, y esto se refiere a tenderness. Viene la T de tenderness, de una irritación en el cuadrante inferior derecho. R de rebote. E de elevación de la temperatura, fiebre. L de leucocitosis y S de shift to the left, la desviación izquierda. Y ahí de la mnemotecnia inglesa viene la palabra Mantrels, ¿ok? No olviden que los dos valores, les decía, que más puntaje dan a la escala de Alvarado es la palpación, un buen examen físico encontrando dolor en la fosa ilíaca derecha o cuadrante inferior derecho, y un buen hemograma encontrando leucocitosis. ¿Está bien? ¿Cómo se interpreta? Si es que Alvarado les sale entre 1 y 3, o sea, es un Alvarado chiquito, ¿no? La posibilidad de apendicitis es muy baja, entonces tienen que buscar otras causas de dolor. Ojo que no dice que no sea quirúrgico, ¿eh? Probablemente hay otro problema por el que se tengan que operar. Incluso hasta podría ser un problema ovárico si es una mujer, etc. Pero hay que seguir explorándolo, hay que seguir investigando. No significa dar de alta ni nada de esto, pero buscar otras causas de dolor. Si es que Alvarado sale en un valor intermedio, 4, 5, 6, significa duda diagnóstica. Y ante la duda diagnóstica, miren que ya han hecho todo su estudio físico, tienen que recurrir a exámenes auxiliares. Y el gol estándar acá es la tomografía. Ahora, no siempre van a poder hacer tomografía. Eventualmente va a poder ser una ecografía. ¿Qué pasa si la tomografía y o la ecografía no son útiles? O no les dan una buena imagen, ya sea por técnica o por sí que simplemente no hay. Pero William, en mi hospital no hay tomógrafo. Bueno, pues habrá un ecógrafo. No hay ecógrafo. William, no hay ni luz en mi hospital. Ya, ¿qué vamos a hacer? No hay imágenes que les puedan hacer. Entonces, ¿qué alternativa tengo? No lo voy a operar. No le voy a dar de alta. Este es un concepto para todo. Si tienen duda diagnóstica, no se opera de frente. Es mejor en apendicitis esperar 12 horas. 12 horas. Significa a la siguiente guardia, ¿no es cierto? Que le evalúe el siguiente turno. Y 12 horas después le piden un hemograma. ¿Por qué? Porque 12 horas después tienen que volver a calcular la escala de Alvarado. Se supone que si tiene 4, 5, 6 el paciente no está grave, ¿no? No están dejando un paciente muy perforado o algo, porque si no, todo hubiera salido los valores volando. Miren que basta con dolor en fosa ilíaca derecha, leucocitosis y fiebre, ya tienen 5 prácticamente. Agregan una desviación izquierda o algo por aquí, rebote, y ya les sale 7 o más. Entonces, no se está dejando un paciente en mal estado. La duda diagnóstica implica confirmar, y si no pueden confirmar, esperar, con un hemograma 12 horas después. Antes de hablar del rojo, ¿qué pasa 12 horas después? Si 12 horas después Alvarado les sale entre 1 y 3,
Entonces, listo, era otra cosa, se ha mejorado, otras causas de dolor. Explorar otras cosas. Pero mayor o igual a 4, 12 horas después ya implica operarlo. Apendicectomía. ¿Ya? En el normal, antes de las 12 horas, en la primera evaluación, con entre 1 y 3, otras causas de dolor. Entre 4 y 6, imágenes, tomografía. 7 a más justifica operarlo, apendicectomía. Pero si esperan, en la duda diagnóstica le hacen un hemograma y recalculan su alvarado 12 horas después, de repente bajó la fiebre, de repente ya el hemograma ha mejorado, qué sé yo, ha empeorado. Si le sale entre 1 y 3, otras causas, y basta con 4 para operar al paciente, porque ya no van a seguir esperando 12 horas, ¿no? Ahí sí ya tienen una duda que ya amerita una exploración, generalmente una laparoscopía exploradora. Bien, listo. La importancia de la escala de Alvarado es sobre todo para descartar más que para diagnosticar. O sea, es más útil para descartar. Significa que Alvarado tiene un valor predictivo negativo más alto que el valor predictivo positivo. ¿Ok? Hay modificaciones de Alvarado. Hay Alvarados que consideran en base a 9 puntos. Los alvarados que consideran en base a 9 puntos es porque no consideran la desviación izquierda como un elemento a estudiar, sobre todo porque se le estaría dando mucho puntaje al hemograma, ¿no? 3 puntos por encima de los 2 puntos que tiene un examen físico, ¿no? Un punto de McBurney, por ejemplo. Entonces, la interpretación va a ser la misma. Igual, entre 1 y 3, entre 4 y 6, de 7 a más. Ahí no hay variación. ¿Ok? Listo. Esto con la escala de Alvarado. Bien, seguimos. El diagnóstico diferencial de apendicitis tiene como principal diagnóstico diferencial a la adenitis mesentérica. Su propio nombre lo dice, adeno, ganglios, glándulas, ¿no? Itis, inflamación de las glándulas del mesenterio. El mesenterio es esta estructura, el meso, que sostiene y lleva la irrigación a prácticamente todo el tracto gastrointestinal en el abdomen. El colon tiene su meso, el ilien tiene su meso, el apéndice tiene su meso, y estos tienen ganglios, y esos ganglios usualmente se inflaman. Entonces, no es un problema porque se obstruyó la base del apéndice, sino porque los ganglios alrededor están inflamados. Y esto puede ocurrir por cualquier problema viral. De hecho, un catarro, un resfrío, una faringitis, un proceso diarreico puede inflamar ganglios. ¿Okay? Esto es más frecuente en los niños, en los adolescentes, la adenitis mesentérica. Incluso un cuadro de COVID que se hizo tan frecuente puede generar una inflamación ganglionar sistémica incluso y puede simular una apendicitis por el dolor cercano en esta zona. Bueno, la adenitis mesentérica usualmente ocurre por una infección viral previa, una infección viral respiratoria, podría ser gastrointestinal. Y no olviden que las infecciones virales generan en el hemograma elevación de leucocitos, sí, pero a predominio de linfocitos. No hay desviación izquierda, hay linfocitosis. No hay desviación izquierda. ¿Ok? Muy bien. Es el diagnóstico diferencial más importante, sobre todo en niños. Otro diagnóstico diferencial es la diverticulitis de Meckel. El divertículo de Meckel, ustedes saben que es un remanente del conducto ónfalo-mesentérico, del conducto vitelino que se encuentra en el íleon, a unos 60 centímetros más o menos de la válvula ileocecal. Lo que pasa es que como todo está enrollado acá, al final termina estando muy cerca. Y el divertículo de Meckel, que depende del íleon, no del ciego, muchas veces está muy cercano al apéndice y a veces se inflama, también por obstrucción, y simula un cuadro muy similar al de la apendicitis. Es muy común en niños, adolescentes, es absolutamente igual en cuanto a cuadro con la apendicitis porque prácticamente se parecen bastante. Y este sí presenta leucocitosis con desviación izquierda. Por eso es que el que más se parece todavía a apendicitis, solamente que la adenitis es más común. Ahora, no son los únicos diagnósticos diferenciales, existen otros diagnósticos
Por ejemplo, un embarazo ectópico puede simular apendicitis, solamente que aquí tienen que tener datos de fecha de última regla, amenorrea, etcétera, ¿no? El embarazo ectópico, las gastroenteritis, cualquier problema diarreico puede simular una apendicitis, incluso hasta puede coincidir, una infección del tracto urinario, una neumonía. Entonces, ¿qué cosa? ¿Qué tiene que ver el tórax, una neumonía con el apéndice? Las neumonías, sobre todo basales del lado derecho, que tienen contacto ya cerca con el diafragma, puede generar un dolor reflejo en fosa ilíaca derecha y puede simular una apendicitis. Las neumonías basales derechas y en general cualquier problema, las torsiones anexiales, las enfermedades pélvicas inflamatorias, es decir, todo lo que pase en el abdomen, la pelvis, incluso parte del tórax, puede ser diagnóstico diferencial de apendicitis. Acá les he mencionado básicamente los más comunes, los más comunes sobre todo con un enfoque de pregunta, ¿no? Bien. Vamos al tratamiento de la apendicitis. La apendicitis clásicamente se realiza apendicectomía. Hay tendencia a realizar ciertos tratamientos antibióticos, evitar la cirugía, pero esto aplica sobre todo para algunos casos no complicados, ¿ok? No complicados y que no sea un coprolito la causa, porque no van a deshacer el coprolito con antibióticos, ¿no? Entonces hay criterios. De hecho, en la fase más dura de la pandemia por COVID, cuando los centros quirúrgicos estuvieron colapsados, cerrados y solo se operaba lo muy, muy, muy necesario, urgente, muchos casos de apendicitis no complicadas se trataron de manejar con antibióticos y con bastante éxito. Pero fuera de eso, más allá de algunas circunstancias y recomendaciones, el tratamiento de la apendicitis es apendicectomía, sacar el apéndice. Ahora, esto puede hacerse por una incisión abierta, y ahí tienen las incisiones clásicas, ¿no? Las transversas o las oblicuas, dentro de lo clásico de la cirugía abierta. Ahora, va a depender si se trata de apendicitis complicadas o no complicadas. Las no complicadas se refieren a aquellas que no tienen peritonitis. ¿Ok? Y las incisiones clásicas son las de Rocky Davis, la incisión transversa, y la de McBurney, las incisiones oblicuas. Ambas, que están dibujadas ahí en el gráfico como una X, aplican para situaciones no complicadas en las cuales no hay peritonitis. ¿En qué se diferencian? Ahora vamos a ver. Y las complicadas que ya tienen peritonitis, ¿ok? Usualmente requieren incisiones medianas para medianas, y U significa infraumbilicales, por debajo del ombligo. Miren, de verde se está resaltando, vean en la imagen, hay una línea verde, la incisión transversa es la de Rocky Davis. ¿Y se acuerdan? Porque ahí está resaltándose, miren, la R de Rocky Davis, la R de transversa, por eso estaba con mayúsculas. Es una forma de mnemotecnia de recordar, ¿eh? Y la oblicua, ahí está de azulito, la oblicua, la de McBurney, con B de McBurney, con B de oblicua. Es una forma mnemotecnia que podría ayudarles. Listo, la transversa, la Rocky Davis, y la oblicua, la de McBurney. Y las verticales, estas por debajo del ombligo, son las medianas o paramedianas infraumbilicales, que se hacen en situaciones complicadas en la cual hay que hacer lavado de cavidad o ya hay en general un proceso peritoneal que corregir. ¿Ok? Listo. Todas estas incisiones corresponden a las técnicas abiertas, que cada vez se hacen menos porque hoy en día estamos haciendo más cirugía laparoscópica, ¿no es cierto? Que son la forma clásica de colocar 3 puertos, una por el ombligo y 2 adicionales. Hoy en día se está haciendo por un solo puerto, con imanes, transumbilicales, etc. Diferentes técnicas, pero digamos lo clásico ha sido esta forma. De hecho, ya lo ideal por una cuestión de no solo estética, sino de menos complicaciones posoperatorias, menos dolor, menos estancia, es la laparoscopía. Y al paciente lo que más le beneficia es que tiene menos dolor, ¿ok? Menos tasa de infección de sitio operatorio, menos estancia hospitalaria, porque se puede ir de alta si no es muy complicado, a veces al día siguiente, a veces a los 2 días, dependiendo, ¿no? Pero sobre todo menor dolor para el paciente. ¿Ok? Esto como conceptos generales de la laparoscopía.
Ahora, una vez que han hecho la incisión abierta o laparoscópica, según fuere el caso, hay que sacar el apéndice. Y eso va a depender cómo está la base. Si la base está en buen estado, no está comprometida, el ciego está en buen estado, se corta y se amarra, ¿no? Se amarra y se da un cortecito. Eso queda un muñón, por eso se dice a muñón libre. Pero si la apendicectomía es a muñón libre. Pero si la base está en mal estado, comprometido, perforado, con el ciego en mal estado, se tiene que hacer una jareta invaginante. Es decir, se corta el apéndice, pero se sutura alrededor, no se amarra. Se hace una sutura circular en forma de jareta o de bolsa de tabaco, que es como se le conocía. ¿Ok? Ahora, eso respecto a la apendicectomía. ¿Qué pasa si hay peritonitis? Si hay peritonitis, tenemos que ver. ¿Se trata de una peritonitis localizada o generalizada? Si es localizada, el manejo incluye apendicectomía, sección del apéndice, apendicectomía con aspiración del contenido, algunos le llaman drenaje, por eso les puede confundir. Drenaje se refiere simplemente a aspirar el contenido purulento, aspiración o drenaje con su respectiva antibiótico terapia. Algunos usan más la palabra drenaje, pero no se refiere a dejarle se refiere a aspirar. ¿Ok? Apendicectomía más drenaje más respectiva antibiótico terapia. Y si se trata de una peritonitis generalizada, acá no es base, acá es generalizada o difusa, se hace apendicectomía más lavado de cavidad más antibiótico terapia. Esto es lo importante en las difusas o generalizadas, lavar la cavidad, cosa que no se hacía en la localizada, porque al ustedes lavar la cavidad, echar cloruro, suero para lavar, se terminaba diseminando más y lo que era localizado lo terminan generalizando, ¿no es cierto? Entonces, el lavado de cavidad es más para peritonitis generalizadas o difusas. Lo cual con la laparoscopía un poco es controversial, porque ahora con la laparoscopía en las localizadas también se puede lavar, solamente que se trata de un lavado controlado, ¿no? Si por ahí ven alguna vez esa palabra lavado controlado, tal vez sí sea una buena opción para peritonitis localizada. Pero en conclusión, la diferencia en el manejo de las peritonitis es que la generalizada se lava la cavidad. En ambos casos tienen que administrar antibióticos. Y los antibióticos deben incluir antibióticos para gram negativos y para anaerobios. El esquema, siempre preguntan o sea, no en el examen, sino siempre en las dudas, nos suelen comentar, ¿y cuál es el esquema recomendado? Cualquiera que incluya gram negativos y anaerobios. Ok, cualquiera. Respetando siempre el uso racional de antibióticos, ¿no es cierto? Porque no van a lanzarse de frente con ertapenem, por ejemplo, ¿no? Pero estoy cubriendo ambos. En las guías americanas siempre recomiendan como de primera línea piperacilina tazobactam, ¿no? El famoso pipetazo, lo cual no está muy disponible en ciertas regiones en nuestro medio. Entonces se suele hacer combinaciones de aminoglucósidos, amicacina, con metronidazol, a veces con clindamicina, ciprofloxacino con metronidazol, etc., ¿no? O alguna cefalosporina de segunda generación combinado con metronidazol, siempre cubriendo ambos esquemas. El asunto es que el tiempo promedio debe ser un promedio de 5 a 7 días. Esto si es que quieren sacar un tiempo aproximado, 5 o 7 días de antibióticos. Lo cierto es que algunas guías recomiendan que se da antibiótico intravenoso hasta 48 horas después de cedida la fiebre. Porque después de operarse todavía va a haber fiebre un día más y a veces otro día, ¿no? No por infección de la herida, sino por el propio proceso inflamatorio. Disminuye la fiebre, usualmente reciben 2 días más de tratamiento intravenoso y luego se van de alta con vía oral. Se puede continuar incluso, pero eso va a depender de criterios clínicos. Bueno, para efectos prácticos, 5 a 7 días de antibióticos.
Vamos con las masas apendiculares. Las masas apendiculares pueden ser plastrones, si se trata de masas no abscedadas, o abscesos apendiculares, si se trata de masas abscedadas. No olviden que, las masas apendiculares, tanto abscesos como plastrones, tienen dentro de la clínica toda la secuencia de apendicitis, pero usualmente con 4 días de historia de tiempo de enfermedad. Es difícil, no imposible, pero difícil que aparezca un plastrón al segundo día o quizá al tercero. Generalmente es a partir del 4 en adelante. Con toda la historia clínica, la secuencia de Murphy y demás que viene detrás. Y se puede palpar la masa. Palpación de masa. Palpación de masa apendicular. ¿Ok? En la clínica, ¿no es cierto? Muy bien. El estudio de elección cuando se sospecha de una masa apendicular es la tomografía, independientemente de la edad. Aplica para niños, aplica para adolescentes, jóvenes, ancianos. Lo que no aplica es para gestantes, evidentemente, donde la ecografía va a ser el estudio de elección, ¿no? Ecografía. Pero igual si les preguntan por ancianos y demás, siempre la tomografía con el cuidado respectivo del contraste si es que es un paciente renal y demás criterios, siempre va a ser el estudio de elección para confirmar la presencia de un plastrón. Pero ojo, varios días de dolor en fosa ilíaca derecha con palpación de masa en una persona joven, adulta, listo, masa apendicular, plastrón o absceso. Se hace tomografía usualmente para diferenciarlos. El tratamiento de las masas apendiculares va a depender. Si solamente es un plastrón, no tiene presencia de pus, es solamente antibiótico terapia. Manejo antibiótico. Solamente que aquí los antibióticos no son 5 a 7 días. Los antibióticos aquí duran a veces en promedio 2 semanas, como manejo de plastrones, manejo de abscesos. Y si se trata de un absceso, concepto general de absceso, pus, chupo, se drena. Generalmente un drenaje. Este drenaje debe ser percutáneo de preferencia, con punción con guía tomográfica. Es lo ideal. Podría ser un drenaje quirúrgico abriendo el abdomen por la paroscopía, pero siempre lo ideal es percutáneo. ¿Ok? Y con su respectiva antibiótico terapia. Para efectos prácticos de examen, los plastrones y los abscesos no se hace apendicectomía de urgencia, al menos no en primera intención. Plastrones, manejo antibiótico, y abscesos, drenaje. En ambos casos, la apendicectomía es diferida. Este es un ejemplo de drenaje percutáneo, ¿no? Con guía tomográfica. Están drenando un probable absceso. Drenando un absceso. Listo. En ambos casos, la apendicectomía es diferida. Diferida. Generalmente, algunos meses después, unas 6 semanas después, se suele considerar una ventana apropiada para sacarle el apéndice, ¿no? Para evitar la recidiva de la apendicitis probablemente. Y vamos con las apendicitis atípicas. ¿A qué se refiere apendicitis atípica? Por supuesto que se refiere a aquellas apendicitis que no siguen un cuadro típico de apendicitis. ¿Y qué era una apendicitis típica? La apendicitis típica era aquella que sigue la secuencia de Murphy, la cronología de Murphy. Pero lamentablemente solo el 50-60% de apendicitis son típicas. Las atípicas, por lo tanto, son aproximadamente el 40% de casos. ¿Ya? Veamos, los niños son un cuadro común de apendicitis atípica, que no sigue la secuencia de Murphy. No empieza con dolor, que luego migra, luego hace fiebre, luego se perfora. No, los niños se suelen manifestar sobre todo con obstrucción intestinal. Y estamos hablando, cuanto más niño es, 6, 5, 4 años, no hace cronología de Murphy. Se manifiesta con obstrucción. Quiere decir vomitando, distendido y con dolor. No sigue una secuencia general.
Es raro encontrar apendicitis en niños menores de 2 años. Es muy raro. Por una cuestión anatómica que el apéndice en los niños tiene la base más ancha. O sea, en relación al resto del apéndice. No es como si fuera un triángulo el apéndice. Base ancha. Entonces es difícil que se obstruya. Estamos hablando de niños de meses, de 1 año. A partir de los 2, 3 años de vida ya el apéndice toma su configuración final. Voy a hacer acá un ejemplo. En los niños muy pequeños el apéndice es así. Y el ciego es así. Entonces, obstruir esta base es más difícil. Estoy exagerando en la proporción, ¿eh? Pero en niños ya más grandes y sobre todo en adultos el apéndice es así, con una base más estrecha, fácil de ser obstruido. Entonces, esa es una de las razones anatómicas por las cuales los niños pequeñitos, menores de 2 años, 1 año, tienen menos probabilidad de hacer apendicitis. No imposible. Se manifiestan con obstrucción y además tienen más tasa de complicaciones. ¿Por qué? Hay un dato. Porque tiene el epiplón corto, tiene más facilidad de perforarse, su peritoneo todavía no está desarrollado por completo, entonces se hace peritonitis con más facilidad, se complica más rápido. ¿Ok? Igual el resto, el diagnóstico es con examen físico, tomografía de ser necesario, etc. Eso sí, sigue la misma secuencia. Las gestantes, están gestando un baby ahí, las gestantes tienen un detalle acá. Las gestantes también tienen una forma típica de presentación, de hecho no siguen la secuencia de Murphy. El diagnóstico es más difícil porque el útero está, la cavidad abdominal está ocupada por un útero grávido. Por lo tanto, la posición del apéndice ya no es la común, no es la que tiene no está en la fosa ilíaca derecha, ni siquiera hay fosa ilíaca derecha, ¿no? Todo está ocupado. Entonces el diagnóstico se hace bastante difícil. Un detalle con las gestantes. Siempre en el diagnóstico deben hacer ecografía y si no se tiene disponibilidad de ecografía, la resonancia es la alternativa ideal. Sin embargo, sabemos, y somos que ser realistas, la posibilidad de tener un resonador, a veces en toda una ciudad, es a veces imposible. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa con las gestantes? ¿Se acuerdan de la escala de Alvarado? Para empezar, que la escala de Alvarado no se debe usar, o en todo caso se recomienda evitarse o interpretarse de otra forma en casos atípicos, tanto niños, gestantes, ancianos. Pero si lo hicieran, tienen que considerar lo siguiente. En esa duda diagnóstica de 4, 5, 6 de la escala de Alvarado, ¿se acuerdan que decíamos tomografía, que en el caso de la gestante va a ser ecografía o va a ser resonancia magnética, ¿no es cierto? Ya estamos asumiendo que resonancia es muy probable que no haya. Y el ecógrafo probablemente no sea concluyente, porque ni siquiera lo va a encontrar al apéndice, es probable. Lo normal era que haya 12 horas de espera, ¿se acuerdan? 12 horas de evaluación con un hemograma posterior para decidir si se opera o no en una persona común. Pero si es gestante, ustedes esperarían 12 horas. Ustedes podrían dormir tranquilos en su guardia diciendo, hay una probable apendicitis junto a un útero grávido con la posibilidad de que eso termine en un óbito fetal, solo por la duda. No, en gestantes no se puede hacer eso. Entonces, en gestantes, la alternativa a esa espera de 12 horas para un hemograma después, para que lo dejen en la siguiente guardia, es laparoscopía exploradora. Laparoscopía diagnóstica. Significa entrar con el laparoscopio y mirar directamente el apéndice. Si el apéndice está bien, listo, salen. No lo van a sacar, ¿no? Porque si está sano, ¿para qué lo van a sacar? Aprovechan en explorar qué más hay, si hay algún problema que esté mal. Y finalmente, de repente, es solo un problema obstétrico. Bueno, no solo, tal vez sea un problema obstétrico o urinario, etc. A veces cortar el apéndice puede ser más riesgoso. ¿Ok? Y si ya encuentran en la laparoscopia el apéndice en mal estado, lo sacan, pues, lo operan. Ya, eso es lo que reemplaza a la espera de 12 horas. Un dato. En las gestantes, el segundo trimestre es el momento más frecuente de apendicitis y afortunadamente es el momento más seguro para una laparoscopia. ¿Ok? Listo. Los ancianos, aquí el detalle de los ancianos es que ellos sí no suelen hacer una cronología Murphy clásica porque el abuelito, para empezar, tiene menos
inmunidad, está inmunosuprimido. Entonces, de por sí la respuesta inflamatoria del anciano es distinto al de una persona joven. Eso significa que la irritación del peritoneo va a tener una respuesta menor. No significa que va a evolucionar más lento. Ojo, no, el apéndice se puede estar perforando. Pero los ancianos se manifiestan con menos dolor. Al haber menos respuesta inflamatoria, menos fiebre y menos leucocitosis. El abuelito se puede estar pudriendo por dentro, ¿no? Su peritonitis puede estar así grave y le dice, sí, me duele un poco, sobrino, me duele un poquito. Lo toma en temperatura normal, le toma un hemograma y hasta leucopenia incluso hacen. Ustedes saben que los ancianos se manifiestan a veces más con leucopenia que con leucocitosis. Ustedes dicen, pero están normal sus exámenes y cometen el error a veces de calcular la escala de Alvarado. Se puede hacer, pero ojo, interpretando lo de otra forma. ¿Ya? O sea, considerando que no va a ser necesariamente leucocitos de 15.000, 18.000. A veces basta con 10.000, 11.000 y ya el abuelito está muy mal. ¿Okay? Menos dolor, menos fiebre, menos leucocitosis y en general más complicaciones. Entonces, cuando evalúan su escala de Alvarado o diagnostican la apendicitis, en los ancianos tienen que tener bastante cuidado. Bastante cuidado. ¿Ok? Muy bien. Esto con las apendicitis atípicas, que como ven corresponde a por lo menos el 40% de los casos de apendicitis.